Entonces iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada. Dios es todo. Jesús, te amamos. Continúa, divina voluntad, pensando en nuestras mentes, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, respirando en nuestros respiros, hablando en nuestras bocas, circulando en nuestra sangre, palpitando en nuestros corazones, moviéndote en nuestros movimientos, sufriendo en nuestros sufrimientos, y nuestras almas unidas a tu voluntad sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre. Orando en nosotros, y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Amén. Consagramos este taller de inicio a la Santísima Virgen María, Madre, Maestra y Reina de este reino de la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la voluntad de Dios. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Cuando hablamos de los talleres de inicio o iniciación en la divina voluntad, obviamente teníamos un motivo, ¿verdad?, para crearlos. O sea, ¿de dónde surgieron estos talleres o por qué surgieron estos talleres? La única razón por la cual se crearon estos talleres y nos decidimos a impulsarlos y hacerles a todos esta invitación fue para responder a un deseo expreso de Dios, de que se viva en su voluntad, y para poder vivir en la voluntad de Él es preciso conocer esas verdades que Él le entregó a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, que son una escuela que nos enseña cómo vivir en la voluntad de Dios, porque hay una diferencia entre hacer la voluntad de Dios y vivir en ella. Esto pues ya lo vamos a explicar más adelante, ahorita como para nivel general entender por qué. Es el deseo de Dios y lo pide de manera expresa. Todos nosotros, o sea, cada uno de ustedes, los que en este momento están aquí con el propósito de conocer, están dando una respuesta a ese deseo de Dios, porque el hecho de que hayan recibido la invitación, que hayan sentido gusto y deseo de corresponder a esa invitación, hayan tenido la oportunidad de corresponder y que en este momento puedan estar aquí, ya eso es una gracia, porque todo en nuestra vida es gracia de Dios, nada sucede por casualidad. Y ese corresponder a esa gracia que Él nos está dando
es pronunciar un fiat, un hágase Señor tu voluntad. Tú quieres que yo lo conozca, yo lo quiero conocer. Santa Teresita decía que Dios nos hace desear cuánto nos quiere dar. Y Jesús a Luisa, en los escritos sobre la divina voluntad, le dice que un signo de que Él le quiere dar este don al alma, un signo de que Él quiere que el alma viva este reino aquí en la tierra, es que se lo da a conocer. Luego, para cada uno de ustedes y para mí, un signo muy claro de que Dios nos está llamando a vivir este reino es de que nos haya permitido conocerlo, que hayamos sentido agrado en ese conocimiento y que nos dispongamos a responder a su llamada. Porque vivir este reino es vivir el cielo aquí en la tierra, es permitir que se cumpla en nosotros el Padre Nuestro, cuando dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ahora, ¿en cuál tierra? Sí, Jesús quiere que el universo entero viva en su voluntad, que toda la humanidad. Pero como todo lo de Dios es progresivo, el primero va estableciendo ese reino en la tierra de las almas, de nuestra humanidad. Y en la medida que Él va encontrando hijos de su reino que han permitido su reinado en la tierra de su alma, de su corazón, pues eso se va agrandando, como pasó con la redención, con el Evangelio. Empezó por un puñadito, 12 lo asimilaron bien, respondieron, se dispusieron a difundirlo y así pues se fue extendiendo el cristianismo. Hay algunos apartes de los escritos de Luisa que nos expresan este inmenso deseo de Dios. Por ejemplo, en el volumen 24, marzo 19 de 1928. Para los que por primera vez están conociendo esto, esta persona que aparece aquí en la gráfica es Luisa Picarreta, sierva de Dios, una mujer italiana cuya biografía veremos en el próximo taller, ya todos los detalles de ella. Ella escribió 36 volúmenes, por eso hoy hablamos del volumen 24. En ese volumen 24 Jesús le dice cómo es necesario que sus conocimientos sean conocidos y se abran camino en medio de las criaturas, para llevar a cada una la vida de mi voluntad, con la fuente de los bienes que ella contiene. ¿Cuáles conocimientos? Los conocimientos sobre el reino de su voluntad. Son estos conocimientos los que van a establecer la vida de la voluntad de Dios en nosotros. Pero miren más adelante lo que dice, que es lo que nos, dijéramos, refuerza en nosotros ese compromiso, esa responsabilidad. Pero si a estos conocimientos los dejan dormir sin ponerlos en medio de las criaturas, dejarán sin fruto los acontecimientos que estoy preparando. ¿Qué cuentas me darán? Mientras que con estos conocimientos estoy preparando la renovación y la restauración de la familia humana. Qué importante son esos conocimientos, porque con ello Jesús prepara la renovación y la restauración de la familia humana. ¿Cuánto deseamos todos esta restauración? Sobre todo viendo cómo está el mundo, cómo están las personas tan lejos de Dios, tan oscurecidas por el error, por la mentira. Pero qué responsabilidad para los que el Señor ya nos los ha dado a conocer
y los dejemos dormir, o sea, no los demos a conocer, no se los entreguemos a otros. Es de ahí la importancia de difundir esto, de que todo el mundo lo conozca. Ya que unos respondan y otros no, pues ya eso es una responsabilidad personal, el responder o no. Pero este es el deseo de Dios. También en el 10 de febrero de 1924, que es hacia el volumen 22 o 23, él dice: yo en mi omnividencia, o sea, esa capacidad de Dios de verlo todo de un solo golpe, porque en Dios no hay ni pasado ni futuro, en un instante Él ve todo. Veo que estos escritos serán para mi iglesia como un nuevo sol que surgirá en medio de ella, por lo cual, renovándose mi iglesia, transformarán la faz de la tierra. La doctrina sobre mi voluntad es la más pura, la más bella, no está sometida a sombra de materia ni de interés, tanto en el orden sobrenatural como en el orden natural. Por eso será a la manera de sol, la más penetrante, la más fecunda y la más bienvenida y acogida. La doctrina sobre su voluntad, la más pura. Ahora, ¿por qué la más pura? Porque la doctrina sobre su misericordia, la doctrina sobre su corazón, también es muy importante. Pero ¿por qué él dice que sobre su voluntad es la más pura, la más bella, no está sometida a sombra de materia ni de interés? Porque en su voluntad está todo. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es esa potencia que lo rige todo, que lo dirige todo. En nosotros, ¿qué es la voluntad? La que rige todo. Nosotros tenemos cabeza y tenemos ojos, pero es mi voluntad la que decide si veo o no veo, si hablo o no hablo, si miro o no miro, si camino o no camino. La voluntad es la que rige todo. En Dios, la voluntad es el mismo. Dice el Salmo: Dios todo lo que quiere lo hace, porque la voluntad es Dios mismo. Por eso la doctrina sobre la voluntad de Dios es la más pura, porque lo contiene todo y sale de Él mismo, la más bella, no está sometida a sombra de materia ni de interés. Porque ¿por qué no de interés? Porque cuando yo busco la voluntad de Dios no estoy buscando nada para mí, sencillamente lo estoy buscando a Él por Él mismo, por lo que Él quiere, por lo que Él desea, por lo que a Él le gusta, por complacerlo a Él. Yo puedo conocer otras doctrinas para favorecerme yo espiritualmente, pero en la voluntad de Dios el principal objetivo es complacerlo a Él. Por eso será un sol que penetra más que el sol, ¿no? Dice: como es luz por sí misma, se hará entender y se abrirá camino. Por sí misma se hará entender. Esto quiere decir que cuando nosotros leamos esta doctrina sobre la voluntad de Dios, ella misma se va a encargar de darnos la capacidad de entender lo que nos está diciendo, porque ella es Dios. La voluntad de Dios es Dios mismo. Dios es luz, la voluntad de Dios es luz. No estará sometida a dudas o a sospechas de error. Y si no se entiende alguna palabra, será por la demasiada luz que, eclipsando la inteligencia humana, no hará posible comprender toda la plenitud de la verdad. Pero no se podrá encontrar una palabra que no sea verdad. A lo más, no será posible comprenderla completamente.
Tú no puedes entender todo el bien, la luz, la fuerza que hay dentro de una palabra, pero tu Jesús lo sabe y sabe a quién debe servir y el bien que debe hacer. Esto se lo está diciendo a Luisa, porque ella pues le costó mucho escribir y le costó mucho hacer públicos sus escritos. Y Jesús le explica cómo esta doctrina que él quiere entregarle a la iglesia a través de ella es lo más grande que Dios nos está dando y todo el bien que va a hacer. Ahora nosotros pues lo iremos experimentando en la medida que nos pongamos en contacto con estas verdades. Y pasa como en la Sagrada Escritura. Si nosotros leemos la Sagrada Escritura, habrá cosas que en un momento dado no entendemos, pero eso no nos debe impedir seguir leyéndola. A su momento, Dios nos dará la luz para poderlo comprender. Como dice él, así pasará en los escritos. Ahora, una cosa muy importante que tenemos que comprender es que ya esto que estamos leyendo, porque ustedes también lo están leyendo y que lo estamos meditando, ya es conocido por la iglesia y fue aprobado por la iglesia, fue revisado y aprobado, no una vez, varias veces. Y ya en el próximo taller que veamos la biografía de Luisa vamos a ver todas las veces que fueron revisados esos escritos y cómo ya es claro que no hay ningún error en ellos. Entonces por eso con toda seguridad tenemos que leerlos y comprenderlos y asimilarlos. En el volumen 16 de febrero 10 de 1924, Luisa escribe: mientras decía esto, me ha hecho ver en medio de la iglesia una mesa y todos los escritos sobre la divina voluntad puestos encima. Muchas personas venerables rodeaban esta mesa. Hablemos venerables, obispos, sacerdotes, tal vez el Papa, ella vio, ¿no? Personas venerables de la iglesia. Salían transformadas en luz y divinizadas, y conforme caminaban, comunicaban aquella luz a quienes encontraban. Eso le mostró Jesús a ella. Ella fue un alma muy especial que tuvo muchas experiencias místicas, entre ellas esta, el de ver. Jesús a veces le mostraba lo que le estaba explicando o lo que quería que ella comprendiera mejor. Ya veíamos como él había dicho que estos escritos reformarían la iglesia. Entonces aquí se lo manifiesta en forma gráfica. Tú lo verás desde el cielo. Verás el gran bien cuando la iglesia reciba este alimento celestial que fortificándola la hará resurgir en su pleno triunfo. Y también él necesitaba darle a Luisa esta seguridad, esta fuerza, esta firmeza en lo que estaba recibiendo, para que comprendiera la importancia y lo sagrado de la misión que Dios le estaba asignando. Bueno, ahora después de haber visto ya el deseo de Dios de que esto se conozca y que se difunda, vamos a ya ver de manera más explícita los objetivos de este taller. Recordemos que un objetivo es hacia donde caminamos, o sea, esto que hoy nos proponemos, finalizados estos talleres, debimos haberlo logrado. ¿Cuál es el primer objetivo? Conocer y profundizar la doctrina de la divina voluntad. Conocerla. En cada taller vamos a tocar un tema, y dentro de ese tema vamos a considerar algunos apartes de los volúmenes, porque ahí está la doctrina y de ahí es donde la hemos aprendido. Pero
no solo basta que nosotros en el día del taller escuchemos. No. Primero, es preciso conocerlo por nuestra cuenta. ¿Qué quiero decir con eso? Que cada uno de nosotros debemos, al tiempo que estamos en los talleres, empezar a leer los volúmenes. Para facilitarles esto, en este librado están los volúmenes en PDF y está el volumen 1 en audio. Entonces ahí lo pueden descargar para empezar a leerlo. Profundizar en el taller. Mientras se explica, en ustedes pueden surgir dudas, preguntas, inquietudes. No teman expresarlas por medio del chat. Ya todos saben aquí donde está el chat, ahí pueden ir escribiendo sus preguntas. No esperen que termine la explicación. Escríbanla enseguida para que no se les olvide que yo voy, a medida que voy explicando, voy revisando el chat. Y así, si hay alguna pregunta que hace referencia a lo que acabo de decir, pues yo enseguida la respondo o aclaro para que no quede ese vacío. Pero sí les pido que con toda sencillez escriban lo que vean necesario. Pregunten, manifiesten la inquietud. Si está confuso, exprésenlo, pero díganlo, porque eso es profundizar, porque eso indica que están poniendo atención y que les interesa que las cosas les queden claras. Bueno, entonces les decía que los libros, los volúmenes de Luisa, en esta página librodecielo.org, en esta página por la que la mayoría entró, me imagino, allí ustedes pueden encontrar los volúmenes en PDF, los pueden descargar. También están en audio para que empiecen a leerlos. Es muy importante. Segundo objetivo: estudiar las verdades a la luz de la Sagrada Escritura y la doctrina de la Iglesia. En cada taller vamos estudiando las verdades y vamos haciendo ese paralelo entre lo que Jesús nos enseña en la Sagrada Escritura, lo que nos enseña en Luisa y lo que dice la Iglesia, porque la verdad es una, que es Cristo. Y para que eso nos va ayudando a nosotros a no tener confusión referente a la verdad. También las personas que quieran comprar los volúmenes lo pueden hacer en su ciudad, en la librería espiritual, donde está esta librería en las ciudades, se los pueden conseguir. Bueno, sobre qué parte de la página web ya más adelantico se los vamos a decir. Bueno, me piden que suba el volumen. Yo les pediría más bien que ustedes suban el volumen de su computador, porque la mayoría está escuchando bien. De todas maneras, ya subí el mío y espero que ustedes ya sí estén oyendo bien. Estudiar esas verdades. Y tercero, vamos a compartir y meditar la ciudad en los volúmenes. Si ustedes empiezan a leer los volúmenes en los talleres, ustedes pueden compartir lo que leyeron en los volúmenes que les pareció interesante o que quieren aclarar o que quieren comentar. Entonces hacemos un compartir. Vamos a dar un momentico después en los talleres para compartir lo visto en los volúmenes. Bueno, estos son los objetivos principales de este taller de iniciación. Ahora sí entramos a ver algunos conceptos básicos. ¿Qué es la voluntad?
qué es voluntad divina y qué es voluntad humana. La voluntad es la facultad de orientar, decidir y ordenar sobre la propia conducta. Como ya les decía, la voluntad es la que rige toda la conducta del hombre. Es una potencia, las tres potencias del alma: inteligencia, memoria y voluntad. La inteligencia ilumina la voluntad, porque en la inteligencia Jesús nos participa su sabiduría, su verdad, y esa verdad se hace luz sobre la voluntad, y la voluntad, iluminada por la inteligencia, toma las decisiones, orienta nuestro comportamiento, lo ordena. La memoria es la que nos va, el Espíritu Santo dice que es la memoria del alma, nos va recordando esa verdad puesta por Dios en nuestra inteligencia, para irle dando a la voluntad la luz oportuna en sus decisiones. Dios nos participa, nos dio voluntad porque Él nos hizo a imagen y semejanza suya, y nos da la voluntad precisamente para hacernos libres. El hombre con su voluntad tiene la capacidad de decidir sobre el bien o el mal, pero Dios, como nos participa su voluntad, la única capacidad que tiene Dios es el bien, porque Dios es el sumo bien. Cuando Él nos participa su voluntad, nos da la capacidad de optar por el bien. Ahora, ¿por qué entonces la Biblia dice que ante ti pongo el bien y el mal para que tú escojas? Ya eso lo vamos a ver más adelantico, por la forma como la voluntad humana se enfermó, se desordenó, pero Dios la creó ordenada, porque la voluntad de Dios es sumo bien. Entonces creó la voluntad del hombre orientada siempre al bien. La voluntad divina es la voluntad de Dios. Todo lo divino es referido a Dios. En la criatura, cualquiera que sea, no cabe lo divino. Esa voluntad divina realiza actos divinos. Solo la voluntad divina puede realizar actos divinos. Esta es una verdad que tenemos que tener muy clara y llevar con nosotros. Y la voluntad humana es la voluntad del hombre puesta por Dios en la creación. Y la voluntad humana solo realiza actos humanos. La voluntad humana no puede realizar actos divinos. Bueno, los archivos en PDF y los audios sí los puedes bajar a tu celular. Si en tu celular tú buscas la página y te entras ahí, los puedes descargar en tu celular, creo que sí. Bueno, para la persona que está preguntando eso. Bueno, ahora sí entramos a ver un poquito esta historia de la divina voluntad. En el Génesis se nos dice que Dios creó al hombre perfecta imagen y semejanza suya. ¿Qué quiere decir eso? Dice también la Biblia que Dios sopla sobre el hombre que ha formado con el barro de la tierra, con el barro, y le infunde su espíritu. Entonces pensemos, Dios le infunde su espíritu. Dios es espíritu purísimo. ¿Qué fue lo que entró en el hombre? ¿Qué fue lo que Dios infundió en el hombre? Él mismo. Dios se infundió a sí mismo en el hombre para hacer del hombre su paraíso, para hacer del hombre su morada.
para verse a sí mismo en el hombre, para amarse a sí mismo en el hombre. Por eso dice el Salmo 8, un poco menos que Dios nos hiciste, porque esa fue la realidad de la creación del hombre. De manera que en el paraíso, cuando Dios le infunde su espíritu al hombre, con su espíritu le da por gracia todo lo que él es por naturaleza. Todo lo que Dios es por gracia, Dios se lo da al hombre por naturaleza, Dios se lo da al hombre por gracia. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Él quería verse a sí mismo en el hombre y gloriarse a sí mismo en el hombre, amarse a sí mismo en el hombre. Ese fue su plan de amor. Por eso el hombre, al tener una voluntad en sí mismo, tener una voluntad humana unificada a la de Dios, entonces el hombre era uno con la Trinidad. A ver, porque ¿qué es lo que hace la unidad en la Trinidad? La unidad de voluntad. El Padre es una persona, el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona diferente del Padre y del Hijo. O sea, son tres personas distintas y cada persona tiene su voluntad, pero la voluntad de cada una está tan unificada, se hizo una, que es lo que constituye que sean un solo Dios. Esto es un misterio, por supuesto. Ahorita no es fácil entenderlo con nuestra inteligencia porque es muy limitada. Al hombre, Dios le da una voluntad humana, pero al infundirle su espíritu, unifica esa voluntad humana con la suya. Por eso el hombre, cuando es creado, era uno con la Trinidad. Participaba de la esencia del amor divino. Y esa esencia del amor divino es el don de la divina voluntad. En la carta a los Efesios 1:3-6 nos lo dice. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Nos bendijo en Cristo. Antes de continuar, vamos a recordar lo que es el ser de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en un único acto, que es amar. Ese es el único acto de Dios, amar. Y Dios se ama a sí mismo, el Padre se ama a sí mismo, y en ese amarse a sí mismo genera al Hijo, que es otro igual a Él. Lo decimos en el credo: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado. Y luego Jesús lo ratifica en el Evangelio: quien me ve a mí, ve al Padre. Otro igual al Padre. Ese es Jesús. Y ese Jesús, que es generado por el amor del Padre, revierte ese mismo amor al Padre. Y ese fluir de amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre es el Espíritu Santo, que es el amor, que procede del Padre y del Hijo. También lo decimos en el credo. Ese Hijo, que es Jesús, es lo que el Padre ve en el hombre cuando lo crea. Se ve a sí mismo, y ese sí mismo es el Hijo. Y es lo que nos dice Efesios: en Cristo nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales en los cielos.
por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo. Nos eligió en Cristo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Así fuimos creados, santos e inmaculados en su presencia en el amor. ¿Por qué? Porque el hombre tenía, al recibir el Espíritu de Dios y al unificar su voluntad con la de Dios, ¿cómo definimos la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es amor, porque la voluntad de Dios solo realiza un acto, que es amar. Luego, al estar el hombre unificado a Dios, el hombre fue creado solo para amar, y lo confirma el numeral 27 del Catecismo. Dice así: el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Para Dios. No para el mundo. No para ser un buen profesional. La razón más alta de la dignidad humana, la razón más alta, no hay otra, de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios, o sea, a vivir en unión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, la razón de nuestra existencia, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Y es una verdad fuerte, no vive plenamente según la verdad, o sea que el hombre, si no reconoce ese amor de Dios, vive en la mentira. Es el numeral 27 del Catecismo. El deseo de Dios dice así. Entonces, si no reconoce ese amor, entonces el hombre fue creado precisamente en el amor y para el amor. El numeral 375 nos habla de ese estado en que fuimos creados. El 375. Dice: Adán y Eva, el Nuevo Testamento. La Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Y la palabra original allí es clave. ¿Cuál es la santidad original? ¿Cuál es nuestro origen? Dios. ¿Cuál es la santidad original? La santidad divina. El hombre fue creado en un estado de santidad divina, de justicia divina. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. ¿Está claro? A esa altura fuimos creados. Por eso, Adán y Eva, antes del pecado, eran inmutables, poseían toda la ciencia, no iban a tener necesidad de escuela, no había el sufrimiento, vivían en una perfecta y eterna alegría, eterna bienaventuranza, o sea, gozo celestial, el cielo en la tierra. Todos los atributos de Dios los poseía el hombre por gracia, a su medida de criatura. Lo que los santos han tenido de extraordinario, como San Pío de Pietrelcina, que paró un avión en el aire, que hizo
el otro santo que colgó de un rayo de sol, colgó su manto, el que sin decirle nada al lobo, el lobo feroz, a quien toda la comarca tenía como San Francisco, se le arrodilló a sus pies. Todos los grandes portentos que han hecho los santos es solo una muestra de los poderes que poseían Adán y Eva antes del pecado original, porque participaban de los mismos atributos divinos. La bilocación o el estar en 5 partes, como tuvieron algunos santos, en Adán y Eva era lo más normal, porque participaban de esa omnipresencia de Dios, también de su omnividencia. Algunos santos podían ver el pasado, podían ver el futuro. San Pío Pietrelcina, que leía las conciencias, todo eso lo poseían ellos de forma natural. Pero todo eso se perdió por el pecado. Pero así fuimos creados. Y ese es el don de la divina voluntad, esa participación de la esencia del amor divino, ese tener en nuestra vida como actor y como espectador la voluntad de Dios. El hombre era el paraíso de Dios en la tierra, era la morada de Dios en la tierra. Jesús le dice a Luisa: yo creé el universo como paraíso para el hombre y creé al hombre como paraíso para mí. Con el pecado original, por la desobediencia, porque es cierto, el hombre fue colocado a esa altura, pero Dios quería, como nos hizo libres, que el hombre libremente decidiera quedarse unido a su voluntad, ya no de manera impuesta por Dios, no, sino de una manera voluntaria, amorosa. Y por eso viene la prueba. Y la prueba fue muy sencilla, un acto de obediencia, de sumisión, para que el hombre nunca se olvidara que era criatura, que su Dios, que el Creador era Dios, y que él, por ser criatura, y debía estar siempre sometido a Dios. Esa era la verdad que el hombre no podía olvidar, y por eso Dios le pone la prueba de la obediencia. Pero el demonio, que ya existía y que ya se había rebelado contra Dios, le da envidia a la altura a la que es colocado el hombre y lo incita a desobedecer, porque la lucha del demonio siempre es apartar al hombre de Dios, llevar al hombre a que se oponga a Dios. Esa es la guerra del demonio permanente, ese es su trabajo, y lo intenta con Adán y Eva y lo logra. Hace que desobedezcan a Dios, porque ellos, ¿por qué desobedecieron? Porque le creyeron más al demonio que a Dios, y pierden todo. Por eso es arrojado del paraíso, o sea, salen de ese estado de bienaventuranza en que habían sido creados y pierden todos los dones que les proporcionaba esa unión con la voluntad de Dios. Al separarse de la voluntad de Dios, pierden todo lo que la voluntad de Dios le proporcionaba, porque en la voluntad de Dios está la fuente de todos los bienes. Y empieza el hombre en un abismo de males, de pecados. El Antiguo Testamento nos lo narra, pero luego viene Jesús, porque el amor de Dios no se detiene. Dios no hace sino amar, y a Dios no lo detiene el pecado del hombre, ni su desobediencia, ni su rebeldía, ni su indiferencia. Dios siempre nos ama y inventa y pronuncia su segundo te amo. Su primer te amo fue la creación, su segundo te amo es la redención. Jesús viene primero a restablecer esa ruptura que se había dado entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios, a crear ese puente de relación con Dios, y para así, sanando al hombre, poder que retornáramos a ese lugar que habíamos perdido. Entonces viene la redención, que es preparada en el Antiguo Testamento, y
si nosotros vemos en el Antiguo Testamento a quienes se llaman justos, así rápidamente miremos un Moisés, un Noé, Abraham, Isaías, que es el denominador común de los justos del Antiguo Testamento, que nunca se olvidaron de quién es Dios, de que Dios es amor y que Dios es verdad, que Dios es perfecto, que Dios no miente, y por esa misma razón todo lo que dice Dios es digno de ser acogido, obedecido, adorado, venerado. Por eso Noé, cuando Dios le manda a crear el arca, a hacer el arca, pese a las burlas y a la incredulidad, a la indiferencia y al ataque de todos sus parientes y vecinos, él sigue firme en lo que Dios le dice y hace las cosas como Dios se las pide. Ahí está la sumisión, la obediencia, porque él nunca olvidó quién era Dios. Igual a Abraham, Dios lo puso en prueba, le promete un hijo, luego se lo quita, le quita los 2 hijos que tuvo, y luego le manda que sacrifique al hijo único, pero Abraham nunca se olvidó quién era Dios. Sabía que Dios era omnipotente, que Dios cumple sus promesas, que Dios es veraz, que Dios es amor, que Dios no puede permitir que te pase nada malo, y él se somete a lo que Dios le dice, así le parezca lo más absurdo, que es sacrificar al hijo de la promesa. Y Abraham se dispone a hacerlo, pero Dios cumple su promesa y no lo deja que lo sacrifique. Y así en cada uno de esos justos. Aquí me preguntan que si se puede decir que los justos del Antiguo Testamento vivían en la divina voluntad. No conocían este reino, todavía no había llegado la redención. Ellos hicieron la voluntad de Dios, hicieron lo que Dios les pedía, obedecieron a Dios, pero no vivían en la voluntad de Dios. Ya después vamos a entender esto, ahorita no es fácil. En Efesios, bueno, esto para hablar un poquito, entonces cuando ya viene Jesús sí empieza a hablar de esa voluntad de Dios, a prepararnos. Por eso en Mateo 5:48, porque dice Jesús, vosotros pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Miren el modelo que pone, no dice ser perfecto como va a ser perfecto San Francisco, San Antonio, no, como mi Padre Celestial. O sea, esa es la santidad a la que tienen que llegar, la santidad divina, que fue la que perdimos. En el mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 9, dice él, enseña el Padre nuestro. ¿Y qué nos enseña a pedir? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Venga, no dice llévanos a tu reino, venga. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Eso fue lo que perdimos. Nos enseñó a pedir para que pidiéndolo al menos empezáramos a sentir deseos de lograr eso. Y en 6:33 nos dice, Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Ese debe ser nuestro primer deseo. Y todas esas cosas se os darán por añadidura, todo lo demás, que vamos a comer, que vamos a vestir, todo lo demás. Así que no os preocupéis del mañana, el mañana se preocupará de sí mismo. Cada uno tiene bastante con su propio mal. Y en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Requisito indispensable para entrar en su reino, en el reino de su voluntad. Hacer
la voluntad del Padre. Por eso hay que conocerla, por eso es la doctrina más pura, más bella. En Juan 17, mire cómo Jesús nos va profetizando, nos va preparando para este reino. Veamos primero Juan 14:6. Dice Jesús: yo soy el camino. Jesús vino: heme aquí, oh Padre, que vengo a hacer tu voluntad. Ya no quiere ni sacrificio, ni ofrenda, ni holocausto. Me diste un cuerpo, por eso heme aquí, oh Padre, que vengo para hacer tu voluntad. Él vino a hacer lo que Adán debió haber hecho y no hizo: vivir en la voluntad de Dios. Por eso dice: yo soy el camino. O sea, yo les abrí el camino, yo les construí este camino. Yo soy la verdad, esa verdad que deben conocer, y soy la vida, esa verdad que deben vivir. Él es el camino para encontrar esta verdad. Es la misma verdad que tenemos que poseer y vivir. Y en Juan 17, a partir del versículo 20, nos dice: no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. O sea, por nosotros, ahí estamos incluidos. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Ahí está pidiendo que recuperemos lo que Adán perdió, la unidad con la Trinidad, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y más adelante en el versículo 22 dice: yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado. No está pidiendo. Ahora, aquí no se trata de una unidad social, que a veces se interpreta este texto. No, él está hablando claro como uno en nosotros, o sea, en la Trinidad, que sean uno como yo, Padre, en ti y tú en mí. Es la unidad de la Trinidad. Esto nos indica que Jesús es el modelo de este vivir en la voluntad de Dios, porque a eso vino. Él es el camino en el que nos tenemos que meter para alcanzar esta vida en la voluntad de Dios. Él es la verdad, Él es el que nos va a dar esa verdad de este reino. Y viviendo esas verdades, vivimos su misma vida, porque estamos llamados a vivir la vida de Cristo. El Catecismo, en el numeral 521, lo dice: todo lo que Cristo vivió, estas son palabras del Catecismo, una enseñanza, hace que podamos vivirlo en Él. Ese en Él es importante, vivirlo en Él, o sea, dentro de Él, y que Él lo viva en nosotros. Entonces se está hablando de esa unidad, nosotros en Cristo, cuando dice en Él, y Él lo viva en nosotros, o sea, Cristo en nosotros. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo, en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Nos hace comulgar, o sea, entrar en comunión con esa vida de Él. Debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús.
y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia. Bueno, ahí les anoté para que podamos retomarlos, porque son numerales muy importantes. El 27, que ya lo leímos, y el 460, que dice: el Hijo de Dios, el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con él y al recibir la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios, y pone Dios con mayúscula. Lo dice el catecismo: se hizo hombre para hacernos Dios. Es que eso fue lo que perdimos. Y más adelante en el mismo numeral dice: esta frase que les acabo de decir, para hacernos Dios, es de San Atanasio de Alejandría, y la que les voy a leer es de Santo Tomás. Dice: el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Entonces, nos queda claro cómo fuimos creados y hasta dónde quiere Dios que lleguemos. Sí, las diapositivas y el audio se los estaremos enviando. Entonces, aquí haciendo un resumen de esta historia de amor divino, que es la misma historia de la voluntad de Dios, el Padre, a quien se le atribuye la creación, pronuncia ese fiat lux, hágase la luz, surge la creación, y con la creación el don de la divina voluntad en Adán y Eva. Está claro que es para Adán y Eva, no solo Adán, que ahí se está difundiendo mucho un error de que solo Adán fue creado en la voluntad de Dios y Eva no. No, el catecismo, la iglesia lo enseña, el magisterio de la iglesia lo confirma: fueron creados en estado de justicia original Adán y Eva. El hombre, apartándose de este estado de justicia original, entra en un abismo de miseria, y el amor de Dios pronuncia su segundo fiat, su segundo te amo, que es el fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra, pronunciado por María, que es la elegida para pronunciar ese fiat en unión con el Padre. Hágase en mí según tu palabra. Si tú lo quieres, yo lo quiero. Y surge la redención, y el hombre se le da el don de la gracia, recobra la gracia, que es la participación de la vida divina, pero no en plenitud, por supuesto. Luego, porque el hombre queda con la concupiscencia y por eso cae en pecado, y por eso los sacramentos, para recobrar la gracia perdida. Viene un tercer fiat, que es el que está Dios revelando a través de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, que es la obra del Espíritu Santo, que es la obra de la santificación, que es el fiat voluntas tua del Padre nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Es la obra de la santificación atribuida al Espíritu Santo, y en donde Dios quiere darle nuevamente al hombre el don perdido, que es el don de su divina voluntad. Y esto, para esta obra, escoge a la sierva de Dios Luisa Picarreta, a través de la cual entrega esta doctrina a la iglesia. Ya digo, todo esto será ampliado más adelante. Ahorita es una mención rápida para que vayamos teniendo una visión general
de lo que es este reino de la voluntad de Dios. ¿En qué consiste propiamente este don de la divina voluntad? Es un don. Sabemos que un don es un regalo, algo que me dan sin merecerlo, porque el otro quiere darme. Ese es un don, lo que se nos da como don. El sueldo no es un don, el sueldo es para compensar un trabajo. Lo que tú prestas y te devuelven no es don. Don es lo que te dan sin merecerlo y a veces sin quererlo y sin esperarlo. Este don de la divina voluntad, ¿en qué consiste? En tener como vida propia la misma voluntad de Dios, como se conoce mediante los escritos de Luisa Picaret, vida propia. Se da en la criatura ese ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí de manera real. La criatura, la humanidad de la criatura viene a ser un velo que esconde la voluntad, la vida de la voluntad de Dios en el alma, la vida interior que vivió Jesucristo y la Santísima Virgen. Por eso a María le llamamos sagrario viviente, le llamamos trono de la sabiduría, porque en ella vivía Dios. Por eso María, cuando saludó a Isabel, el movimiento de su mano fue un movimiento divino, y su palabra sencilla como salve, que era el saludo de ese tiempo, fueron palabras divinas y no de María, sino de Jesús en María. Por eso San Juan Bautista saltó de gozo, porque a quien percibió fue a la misma divinidad, y quien santificó a Juan Bautista en el seno de su madre no fue la Virgen, fue el Dios que vivía en María y que se prolongó a través de sus actos. Y por eso los actos de María tenían efectos divinos, porque eran los actos de Dios en ella. Eran de ella en cuanto que ella, su humanidad, era el instrumento que Dios utilizaba para actuar. Y María, de manera consciente y libre, mantenía unida, sometida a esa voluntad suya, a la de Dios, y Dios era el actor y el espectador de sus actos. Entonces, en eso consiste el don de la divina voluntad. Eso es lo que Dios nos quiere dar, y a eso es a los que nos está llamando, y por eso nos tiene hoy aquí, a ustedes y a mí, conociendo esto. Él dice, un signo de que le quiero dar el don a la criatura es que se lo doy a conocer. ¿Cómo se obtiene este don? Mediante el conocimiento de las verdades de nuestra fe y la doctrina de la divina voluntad a través de los escritos de Luisa Picaret. ¿Por qué a través de los escritos? Porque ahí es donde Dios esa es la escuela, ahí es donde nos dice cómo lograrlo, cómo comportarnos, cómo hacer, ahí nos va enseñando el cómo, porque Dios quiso que fuera así. ¿Cómo más? Haciendo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es un destierro total del pecado mortal y venial. Esta voluntad de Dios se manifiesta en la Sagrada Escritura, sobre todo en los Evangelios. Para nosotros muy importante vivir lo que dice el Evangelio, porque todo lo que dice el Evangelio es voluntad de Dios. La doctrina de la Iglesia, muy especialmente, está sintetizada en el Catecismo. Las autoridades legítimamente constituidas, civiles, eclesiásticas, educativas, los deberes de Estado son voluntad de Dios, y las circunstancias nos hablan de esa voluntad de Dios, porque Dios ordena y maneja las circunstancias. Nada sucede si no es voluntad de Dios, si Dios no lo permite. Él o lo hace o lo permite. Ni un cabello cae de tu cabeza si Dios no lo permite, ni una hoja se cae del árbol si Dios no lo permite.
Y este fundirnos es unirnos constantemente a esa voluntad de Dios. Por eso la oración inicial es una fórmula que nos ayuda y nos enseña cómo estar uniéndonos permanentemente a esa voluntad de Dios. En síntesis, ¿cómo se obtiene este don? Haciendo la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es obedecer a todo lo que Dios pide, hacer lo que a Él le agrada y no hacer lo que le desagrada. Eso es hacer la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios es cuando yo me uno a la voluntad de Dios para hacer lo que estoy haciendo en su voluntad, o sea, metida en su voluntad. ¿Qué metodología vamos a emplear? Aquí en esta aula virtual siempre iniciaremos para implorar esa presencia de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Se hará una explicación del tema, se hará la lectura y comprensión y meditación de las verdades. Ya la meditación la vamos haciendo ustedes y yo. Escucharemos las inquietudes, preguntas y dudas, responderemos a las mismas, haremos una síntesis de la verdad como ya lo hicimos, diciendo cómo se obtiene este don y enviando las diapositivas y el audio de la conferencia. Entonces, ahora, como esto es un taller, todo taller es un lugar de trabajo. Entonces, entender que esto es un taller, porque si no practicamos, no aprendemos. Por eso, en casa, ya a nivel personal, ¿qué toca? Releer las verdades. Por eso se le envían las diapositivas y el audio. Revisan las diapositivas, repasan el audio, meditan. Si quieren consultar más, pueden hacerlo. Vivir las verdades. Por ejemplo, ¿cuál sería la verdad aquí para vivir? Unirse a la voluntad de Dios antes de hacer cada cosa. Sencillamente decir, ven divina voluntad a comer en mí, ven divina voluntad a dormir en mí, o ven voluntad de Dios, o ven voluntad de Jesús, cualquier fórmula que empleen en la misma, a escribir, a pensar, a dormir. Así vamos a empezar a vivir, a practicar esta verdad. Y leer el volumen. ¿Sí? Leer el volumen. El volumen 1, empezar a leerlo. Recordemos al leer el volumen que es lo que Jesús le hizo vivir a Luisa, que no siempre nos lo va a hacer vivir a nosotros. Bueno. Las autoridades legítimamente constituidas, su autoridad, ¿cuándo una autoridad legítimamente constituida? Cuando fue elegida como debe ser. Un presidente elegido es una autoridad legítimamente constituida. No indica que por ser buena o ser mala, puede ser buena o puede ser mala, pero si fue elegida legítimamente, es una autoridad legítima. El Papa es una autoridad legítima, los obispos son autoridades legítimas. Un maestro es una autoridad legítima para su alumno. Un jefe de empresa es una autoridad legítima para el trabajador. ¿Sí? Bueno, son autoridades legítimas. Cuando una autoridad no es legítima, cuando no es elegida, cuando se impone. Pero los padres son autoridades legítimas para los hijos. La legitimidad no indica que sea bueno o malo, ya eso es otra cosa. Jesús obedeció a autoridades legítimas, no buenas. Herodes era una autoridad legítima, pero no era buena. Pilatos era una autoridad legítima, si fuera pagano era una autoridad legítima. Esas son las autoridades legítimas. Bueno, terminamos aquí nuestro taller y ahora sí vamos a escuchar preguntas que ustedes tengan.